Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, por supuesto, a nuestra escuela, la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Les recordamos que nuestra escuela tiene como objetivo la formación de dirigentes del espacio de Emilio Monzó. Por eso para nosotros es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Y les voy a presentar al equipo directivo de esta escuela. Bueno, la directora general, quien les habla, directora ejecutiva la doctora Vanessa Gioia, la directora de comunicación la licenciada Diana Sonaro, el director de Relaciones Institucionales doctor Sebastián Pareja y el director político Sebastián García Luca, y la secretaria general de nuestra escuela, Silvina Bacareza. Bueno, gracias por estar, gracias Lucas Raffo. Le voy a dar la palabra a Diana, quien lo va a presentar, pero antes quería explicarle, nosotros hemos anunciado la presencia de Javier Correa, quien ha tenido un inconveniente de salud con su pequeña hija, pero seguramente en el transcurso de esta charla lo vamos a tener presente. Si no puede hacerse presente, la segunda y última charla de este ciclo va a ser realizado por Javier Correa. Bueno, le doy la palabra a Diana Sonaro. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, agradecerle la presencia porque esta charla está dedicada a todos ustedes en este momento que comienza la campaña política, bueno, tener las herramientas para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible. Les cuento una breve reseña de cómo va a ser la charla, que es como ha sido el año pasado. Son 40 minutos de exposición de Lucas Raffo. Después, a medida que van pasando la charla, ustedes si quieren volcar las preguntas en el chat, se van a ir leyendo y voy a ir respondiendo Lucas. Lo que les pedimos, como siempre, es ser asertivos en la elaboración de los enunciados para permitirle a nuestro orador que conteste la mayor cantidad de preguntas posibles. Y bueno, voy a pasar a presentarlo. Lucas Sebastián Raffo es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es consultor político ad hoc, gestión integral de comunicación, es docente de metodología de las ciencias sociales de la UBA, es especialista en comunicación política y media trading. Bueno, nada, Lucas, bienvenido, te escuchamos, te damos la palabra. Bueno, primero agradecerles a todos por la invitación. Es una gran tarea reemplazar a Javier Correa. Espero que no me quede grande el saco, pero bueno, la idea es que estuviese él en esta primera parte, va a estar en la segunda seguramente, va a tratar de sumarse en algún momento por ahí de la charla si lograba, digamos, resolver su inconveniente antes. Esta charla va a estar muy orientada a lo que es algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de hacer o armar o diseñar una campaña política. Bueno, todos ustedes, la mayoría, todos referentes de su distrito, dentro de muy poco van a tener un gran desafío que es afrontar una campaña electoral con lo que eso implica. Más allá del nivel en el que se desempeñe la campaña política, en el territorio, o si es para un cargo provincial, nacional o municipal, siempre una campaña política implica una gran movilización de recursos. De hecho, yo ya voy a ir compartiendo pantalla para ir mostrándoles la presentación. Ustedes váyanme diciendo si ven bien, etcétera. Cualquier cosa, obviamente, me van diciendo. Pero la idea, en esta primera parte, hoy vamos a hacer algo más introductorio, que es, en primer lugar, ver para qué es una campaña política, qué características tiene en general y cuál es su estructura. Y después vamos a pasar a 3 elementos que son fundamentales para el armado de una campaña. En primer lugar, la mesa de campaña, gran componente, el diagnóstico, ¿sí?, a la hora de afrontar una campaña, y después la agenda. Son 3 componentes muy importantes. Lo que vamos a ver hoy, por más que sea introductorio, no es menos importante. Luego, en la segunda parte, sí, que es la que va a dar Javier la semana que viene, ahí sí van a ver funcionamiento operativo de la campaña, las diferentes estrategias, ¿no?, la política, la comunicacional, la publicitaria, las cuestiones referentes al ecosistema digital,
los medios, el territorio, la militancia y los equipos técnicos. Son todos componentes que son muy importantes a la hora de armar una campaña. Y como bien dijimos, muchas veces, ya sea gobierno o un partido político, me atrevería a decir que en una campaña política, en ningún otro evento político se movilizan tantos recursos humanos y económicos como en una campaña política. Y eso requiere mucho de planificación, requiere mucho de tener en cuenta los recursos con los que contamos, de usarlos bien y de, por sobre todo, definir los objetivos, ¿no? Ahora bien, ¿para qué una campaña política? Digo, características generales de una campaña política. En primer lugar, obviamente, legitimar el sistema político y a los candidatos. Es decir, por medio de la campaña política, nosotros al votante le informamos, movilizamos recursos para interpelar al votante, para que luego vaya a cumplir con su deber cívico y nos elija. Esto es una característica quizás que no se toca mucho, pero que es importante. Las campañas son importantes por eso. Se movilizan recursos para, en definitiva, informar e interpelar. Obviamente, brindamos información a la ciudadanía, les contamos qué queremos hacer, qué vamos a hacer con lo que en definitiva son sus recursos, porque en definitiva la política lo que hace es administrar los recursos de la ciudadanía, y hoy en un aspecto formal lo que hacemos es eso, le decimos a la ciudadanía qué vamos a hacer si nos elige, qué puede esperar de nosotros. Ahora bien, en un plano más partidario, ¿sí?, vamos a movilizar al electorado duro, o sea, aquella gente que nos responde a nosotros, que está en nuestro círculo, lo vamos a movilizar para salir a buscar ese voto, pero algo mucho más importante, vamos a ir a persuadir al electorado blando, ¿sí? Fíjense que nosotros acá ya estamos empezando a hablar de electorado, ¿no? Duro, blando y aquellos que no nos van a votar. Ahora bien, electorado duro y blando son ambos importantes a la hora de ganar una elección. Ahora bien, si le pregunto a cualquiera antes de que hubiese hablado, ¿para qué una campaña política? Creo que todos dirían para ganar. Javier me contaba una anécdota de cuando él estudiaba, que también, ¿para qué es una campaña electoral? Para ganar. Bueno, ahora bien, hay que ser selectivos en este concepto de ganar. ¿Ganar qué? Obviamente, todos queremos ganar una elección, queremos sacar la mitad más uno de los votos, sentarnos en el sillón y tomar decisiones. Ahora bien, en no todas las campañas buscamos el mismo objetivo. Por ejemplo, en alguna campaña, ¿sí?, uno puede buscar un posicionamiento más claro, uno puede ir a buscar una banca, puede ir a buscar representación en el Congreso. Digo, pensemos en los partidos más chicos, ¿no? ¿Para qué hace una campaña un partido como el de Spert, en principio, en 2019? Bueno, para superar las PASO. Es un objetivo, ¿sí? Y uno puede pensar que si logró ese objetivo, uno puede darse ya por aludido. Vamos a ganar una interna. Bueno, ¿qué buscamos, no? ¿Qué busca el Frente de Izquierda cuando va a una campaña política? Ganar representación. Entonces, probablemente si ya gane una o dos bancas, ya es un montón. ¿Para qué van a ir el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en esta elección? Bueno, para ganar una mayoría en el Congreso. Entonces, fíjense que el concepto de ganar, cuando lo vamos desgranando, puede tener diferentes alcances. Y esto es importante para nosotros. ¿Qué queremos ganar nosotros después de una campaña? ¿Qué quiere ganar el referente de cada uno de los distritos? Bueno, ahí probablemente tengamos diferentes respuestas, ¿no? El que es oficialismo quiere mantener su mayoría o quiere reelegir en el caso de una elección ejecutiva, el que es oposición quiere, el que es tercer partido, ¿qué quiere? Bueno, esto es importante, ¿no? Ganar no implica solamente sacar la mitad más uno de los votos y sentarse, salvo que seamos obviamente un partido que se lo plantea como objetivo político y que tiene los recursos para alcanzarlo. Pero eso es importante, ¿no? ¿Qué queremos ganar? A veces ganamos otras cuestiones, ganamos en conocimiento, ganamos en posicionamiento. Es una primera elección, queremos que la gente nos conozca, logramos dar la sorpresa y logramos ponernos en el mapa. Bueno, ese es también un objetivo que puede ser planteado a la hora de planificar una campaña. Ahora bien, entonces, ¿qué características tiene una campaña en sí, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, ya sabemos para qué es una campaña, digamos, qué objetivos tiene en sí y qué objetivos podemos querer nosotros de una campaña. Y ahora bien, ¿qué características tiene una campaña en general, ¿no? En primer lugar, y esto es para que lo tengamos en cuenta, sobre todo por el posicionamiento político que tenemos muchos acá, todos acá, tanto a nivel distrital como a nivel provincial y nacional, una campaña necesariamente introduce lógicas binarias. Cambio, continuidad. Es algo que es la pregunta que se hace el votante antes de elegir al candidato incluso. ¿Quiero que siga esta gestión o quiero que haya un cambio? Y cuando elijo el cambio, ¿qué cambio es el que quiero? No es el mismo. ¿Sí? Tiene diferentes respuestas esa pregunta. Y en el caso de las elecciones legislativas, más binario aún todavía.
Queremos premiar o castigar al oficialismo. Queremos premiar o castigar al intendente. Y en el caso de que querramos castigarlo, ¿cómo queremos castigarlo? ¿Con alguien que se plante en el extremo o alguien que lo controle? Bueno, esas preguntas van a ir surgiendo, pero es importante tener en cuenta esto. Una campaña introduce lógicas binarias y ahí es muy difícil la equidistancia, nos obliga a tomar partido. Estamos de un lado o del otro. Lamentablemente, la dinámica política es esa, en una campaña, ¿sí? Después en la gestión, nosotros nos damos cuenta que todo tiene mucho más matices, pero es algo a tener en cuenta. Exacerba la espectacularización de la política, ¿no? Nosotros vamos ¿a dónde vamos a ir a disputar, a querer conquistar el voto? ¿En el territorio? Sí, pero también en los medios, también en las redes. Y en los medios hay una lógica, en las redes hay otra. ¿Y esto qué significa? Que la espectacularización está presente. La idea de efecto, la idea de llamar la atención, la idea de entretener en algún punto, sin dejar de lado nuestros principios. Pero la lógica del territorio, la que vamos a jugar, sobre todo el mediático, es de espectacularización. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y la campaña es eso, es movilización, es efecto, es actos multitudinarios, si no tuviésemos pandemia, es el escenario, es estar con la gente, es saber el lenguaje de Graf cuando vamos a los medios. En el caso de los debates, lo mismo. Hay una idea de espectáculo, ¿no? Y donde la política es el actor principal. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que entender ese lenguaje y entender que la campaña exacerba eso. Bueno, esto es más para los oficialismos, pero suspende operativamente la gestión real. Uno lo que puede ver es que hasta incluso los tópicos de gestión se terminan binarizando, ¿no? Entrando en esa lógica binaria que dijimos, ¿no? Pensemos en la educación, pensemos en la pandemia, pensemos en la cuestión sanitaria. Todo empieza a leerse con una lógica electoral. Entonces, eso implica que la gestión real, la gestión se suspende. Los oficialismos ya están pensando en la campaña y eso implica que la comunicación de gestión o empieza a dejarse a un lado o empieza a teñirse del lenguaje electoral. Esto lo pueden ver en los discursos, en las apariciones públicas de los funcionarios. Esto empieza a tener lugar y la campaña justamente tiene ese efecto. Es como que es un paréntesis. Bueno, cuando arranca la campaña, ya no se habla de gestión, se habla de la campaña y de los temas de la campaña, las discusiones de la campaña, etc. Obviamente estimula la polémica. Si hay una lógica binaria, hay polémica. Si hay una lógica binaria, hay uno de un lado, hay otro del otro. La panelización está a la orden del día. Te pongo a uno de un lado, a otro del otro. Mátense y el periodista moderando. Entonces, es importante entender esa lógica de polémica. De vuelta, entenderla. ¿Por qué? Porque son reglas con las que vamos a tener que jugar y que no vamos a poder cambiar. Entonces, nosotros tenemos que, desde nuestro lugar, sin perder identidad, tratar de aprovechar eso. Ahora bien, una campaña que es un proceso de menor control, mayor propensión a la crisis y conflicto no deseado. ¿A qué nos referimos con esto? En las campañas hay un millón de variables, ¿no? y muchas variables que no controlamos. Los medios, las estrategias del resto de los partidos políticos, los sucesos, que haya una inundación, no sé. Hay un montón de procesos en el tiempo en el que hay una campaña que nosotros no controlamos. Si a esto le sumamos las características propias de las campañas, la lógica binaria, la espectacularización, la idea de polémica, entramos en un terreno donde la vorágine nos lleva y donde los candidatos van a estar en el día a día y no van a tener quizás la lucidez o el tiempo para pensar, para parar la pelota, digamos, ¿no? Que es importante, lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en ese momento, ¿sí? Hay propensión a la crisis, ¿no? Esa dinámica nos puede llevar a cometer errores, a conflictos que por ahí nosotros no teníamos pensados en la estrategia, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Saber que cuando entramos en una campaña, entramos a un lugar donde conocemos poco, controlamos poco y donde nuestro comportamiento tiene que ser muy consciente, ¿sí? Entonces, más allá de esto, uno podría decir que el secreto de una campaña no es ni el candidato, no es el diagnóstico, no es la estrategia, no es la estrategia comunicacional, etc. Ahora, esto está dicho también en forma un poco en sorna, porque en realidad sí es importante, ¿sí? Todo eso, pero además hay un plus que es importante, que es la coordinación y la implementación. Es decir, el secreto de una campaña política no es el mejor candidato, el mejor diagnóstico, es eso, digamos, ¿sí? Más la coordinación y la implementación. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener al mejor candidato,
puedo tener un equipo que hizo un diagnóstico perfecto, puedo tener en un PowerPoint la mejor estrategia. Ahora, si yo no coordino, no tengo a alguien que coordine e implemente, la campaña choca, digamos, choca en algún momento. Nos puede ir bien en un momento, pero en otro la realidad nos devuelve de un golpazo. Entonces, esto es importante, ¿no? Esta idea de que tiene que haber un buen candidato, un buen diagnóstico, buenas estrategias, pero la coordinación y la implementación son importantes, ¿no? De hecho, acá les muestro, por ejemplo, una estructura básica de una campaña política, ¿no? Puede tener menos componentes, puede tener más. Esta sería como una especie de estructura ideal de una campaña grande. La verdad es que una campaña en un distrito puede prescindir de algunos componentes de acá. Pero fíjense lo complejo que es igualmente, ¿no? Por más que tuviésemos solamente estrategia discursiva, territorial, digital, prensa, publicidad, ya es algo muy grande para una campaña y que insume muchos recursos, requiere mucho recurso humano, mucha gente dispuesta a eso. Y esto es importante. Ahora bien, llegamos hasta acá, ¿no? Hacemos un parate acá, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, ya está, me bajo, listo. O sea, ya está, tiramos la toalla porque, escúchame, tengo que tener esto, o sea, la campaña, tener en cuenta un montón de variables. La verdad, me bajo de la política. Entonces, aparte ustedes tranquilamente me podrían decir a mí esto justamente. ¿Por dónde arrancamos? Escúchame, flaco, o sea, ¿por dónde? Digo, todo bien, todo muy lindo lo que me dijiste, pero ¿por dónde arrancás? Y me lo pueden decir incluso en el estado que está justamente la imagen, ¿no? Como, escúchame, enojados. Bueno, el primer paso, acá entramos en cada uno de los 3 componentes que yo les había mencionado antes. El primer componente, la mesa de campaña. El primer paso de todos, la mesa de campaña. ¿Qué quiero decir? El conjunto de personas, el equipo que va a tener a cargo diferentes cuestiones vinculadas a la campaña y tiene que tener roles y es muy importante que estén delimitados, que no haya confusiones, ¿sí? Que está el candidato, pero está el jefe de campaña y el jefe de campaña es diferente al candidato. El candidato es la figura que vamos a vender. No tiene que estar preocupándose el candidato por el cartel, por que si salgo en la radio, por la agenda. Eso lo tiene que tener el jefe de campaña y cada uno de los responsables. Es muy importante que haya responsabilidades claras, que yo pueda saber en quién delegar determinada tarea y saber que si eso falló, bueno, que me explique por qué. Y acá vemos varios roles en la mesa. Está el encargado de prensa, el estratega y el encuestador, el que moviliza los recursos. Me acuerdo mucho de los simuladores porque los simuladores tenían mucho eso, ¿no? Uno que se encarga de la logística, otro que se encarga de la movilización, otro que está en la planificación. Bueno, la mesa de campaña es un poco como eso, tiene roles. Está el responsable de agenda, el responsable técnico, el publicista, el que está en el territorio, el de digital, etc. Ahora bien, características recomendables de una mesa de campaña para arrancar. Se acabó la democracia. Se acabó la democracia en la mesa de campaña. Tiene un jefe. Podemos discutir, pero cuando el jefe dice se hace esto, se ejecuta. Porque ¿cuál es el problema de la campaña? Son 40 días en donde cada segundo cuenta y donde no podés darte el lujo de dudar. Entonces, si hay una estrategia, si hay un rumbo claro, que eso tiene que estar antes, ¿no? Se acabó la democracia, se ejecuta con esto, vamos con esto. Y es importante esto, no se trata solamente de una cuestión de despotismo, se trata de una cuestión de que se ejecute la cuestión, de que el candidato pueda dormir tranquilo, sabiendo que tiene alguien que está ejecutando todo y que no se tiene que preocupar. Porque si dudamos dónde ponemos el cartel, eso tiene que estar en la estrategia. Si nosotros nos encontramos con una mesa de campaña que está discutiendo mucho, probablemente antes algo falló, algo nos faltó, algo que teníamos que definir no se definió. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta mesa de campaña tiene autonomía, incluso sobre el candidato. El candidato no se tiene que preocupar por lo que pasa en la mesa de campaña, a menos que haya una falla muy evidente. Es decir, que haya un evento planificado, el candidato va y resulta que no está quien lo tenía que recibir, no está el fotógrafo, no aparece el prensa, no fueron los medios. Bueno, ahí sí, el candidato se da vuelta, agarra al jefe de campaña y le dice, escúchame, monstruo, ¿qué pasó? Bueno, ahora, ¿tiene autonomía? ¿A qué me refiero con autonomía? A que la coordinación e implementación es algo que no depende del candidato, depende del jefe de campaña. Para eso hay un jefe de campaña. Obviamente puede ser una persona de mucha confianza, pero va a implementar eso, ¿no? Y la autonomía es muy importante, porque si no tiene autonomía, ¿no? Y empieza a depender de los vaivenes de la mesa política o del candidato, muy probablemente terminemos ralentizando tareas y todo sea más lento. A veces incluso la mesa de campaña, mientras más pequeña, más ágil. Lo que importa es la especificidad de los roles.
no tanto el tamaño. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener una mesa de campaña de 40 personas, que si están organizadas son una fuerza formidable. Ahora, si esas 40 personas, los roles no están definidos, empieza a haber superposición, nadie sabe a quién preguntarle, bueno, ahí de vuelta empezamos en el cuello de botella. Y a veces quizás tenés una mesa de 5 o 6 personas de confianza que sabés que trabajan bien y eso resulta en agilidad. Y de última después se amplía, digamos, ¿no? Pero es muy importante la agilidad en la mesa de campaña, la capacidad de ejecución, la capacidad de adaptarse, porque el contexto de la campaña es muy cambiante. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y no confundir a la mesa de campaña con la mesa política. La mesa política es otra mesa, define otras cuestiones, ¿no? La mesa política es la que define, este es el nombre de la lista, vamos por acá, nuestro votante es este, yo me voy a juntar con este, me voy a aliar acá, es la que dice lo que nosotros queremos hacer es esto. En definitiva, podemos decir que la mesa política es la que le dice a la mesa de campaña, mira, este es el plan político, lo quiero implementar, ¿no? Pero la mesa política es otra mesa. Y a veces hasta que incluso es recomendable que no haya superposición, que la mesa política se encargue de la estrategia política, ¿no? Que es como algo muy importante. Y esto que es muy importante también es la reunión. En este caso serán los Zoom, puede ser una vez por semana. En campaña se pueden reunir diariamente. A mí me ha tocado trabajar en mesas de campaña que se reunían 2 veces al día. Una vez a las 10 de la mañana, otra vez a las 7 de la tarde. A las 10 de la mañana para repasar la agenda del día, qué se hace, a dónde va el candidato, a las 7 de la tarde para ver qué pasó. Porque los últimos 20, 30 días de la campaña o 10 días son matadores. Entonces puede llegar a tener hasta 2 reuniones por día. Lo que importa es que se reúna, que haya un trabajo en conjunto, que funcione como un equipo. Si eso no funciona, de vuelta, entramos a los problemas de implementación. Podemos tener al mejor candidato, podemos tener a la persona que podría medir mejor, que tiene potencial, que tiene el mejor discurso y sin embargo, si no se implementa la estrategia de campaña, se pierden oportunidades. Ahora pasamos de la primera parte, ¿no? Ya hablamos de la mesa de campaña, ¿sí? Hablamos de los componentes de la mesa de campaña, hablamos de lo que hay que tener en cuenta, de los roles. Ahora pasamos a otra parte, la parte del diagnóstico. Esta es la segunda pata, ¿no? Cuando hablamos de la pata del diagnóstico, hablamos de la lectura del escenario. Esto es casi tan importante como la operatividad de la mesa de campaña, casi tan importante como entender la dinámica de las campañas políticas, que lo vimos al principio. El diagnóstico es fundamental y cuando hablamos del diagnóstico hablamos de entender por completo el panorama, en qué terreno estamos jugando, ¿sí? ¿Cómo está el electorado? ¿Qué le preocupa? ¿Sí? ¿Cuáles son las preocupaciones, las demandas? Y esto es fundamental. Yo acá quiero poner mucho énfasis en eliminar el pecado de origen de una campaña. Lo he visto en las campañas, hasta en las más complejas o las más grandes, el microclima. Y por eso esta pirámide, que esta pirámide está en base a los recursos, ¿no? Generalmente, si tenemos más recursos, podemos ir, ¿no?, a herramientas más sofisticadas. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo ideal para una campaña? Bueno, tener encuestas, tener estudios de opinión, un sistema profesional de hisopado de la sociedad cada tanto, ¿no? Un hisopado de la sociedad por mes para saber en qué está pasando. Ahora bien, nos puede pasar que no tenemos tantos recursos. Entonces podemos ir a lo principal. Las charlas con vecinos son fundamentales, pero no solamente con los vecinos que sabemos que son nuestros, con los que piensan diferente, digamos, en general, tratar de hacer segmentaciones, hablar con vecinos de todos los barrios, de todos los lugares, de diferentes realidades, porque hay que entender que no toda la ciudadanía piensa igual, las problemáticas son diferentes. Y ustedes conocen sus localidades, ustedes saben que hay localidades. El centro no piensa lo mismo que el barrio más periférico, más alejado, las problemáticas son diferentes. La charla con vecinos, que es algo que ustedes en el territorio van a tener muy fácil, y muchos ya lo tienen hasta laburado y entrenado y tienen una mecánica, es fundamental ese primer paso. Ahora después, ¿de qué hablamos cuando hablamos de testeo en redes? Bueno, las redes sociales, el pautado digital, es un presupuesto, pero no es un presupuesto tan caro como hacer una encuesta. Y es algo que es un presupuesto que ustedes pueden definir y ustedes pueden testear con eso. Pueden ver cuáles de sus publicaciones son las que mejor funcionan. Pueden entender en qué público impactan mejor. Impacta mejor en los jóvenes, en los adultos mayores, en los trabajadores, en los estudiantes, en las mujeres, en los varones. Hay múltiples segmentos, digamos, ¿no? Y después los 2 eslabones más bajos de la cadena, pero son los más costosos y son los ideales, digamos, son los estudios de opinión, las entrevistas en profundidad como método cualitativo y las encuestas cuantitativas y los focus group.
Con los cuantitativos nosotros queremos saber números, queremos saber índices, queremos saber cuántos, tal cosa. Y en las de profundidad queremos entender por qué. ¿Por qué la gestión está desaprobada entre los jóvenes de 16 a 30 años? Bueno, hago un estudio, hago 20 entrevistas en profundidad y les pregunto qué les pasa, cuál es el problema. Bueno, eso es fundamental. ¿Y qué queremos nosotros con ese diagnóstico? En primer lugar, obviamente, conocer el terreno. Es fundamental. Si nosotros nos guiamos por nuestro círculo, muy probablemente siempre pensemos que está todo bien, siempre pensemos que somos unos genios, y probablemente no podamos ver hipótesis de conflicto o amenazas. Y eso, sin que, no quiero que herir susceptibilidades ni que se ponga mal, pero es algo que pasa a los más altos niveles. ¿Ustedes se acuerdan de la frase de Alberto cuando dijo yo pensé que la gente me iba a aplaudir por lo de Vicentín? Bueno, esa es una decisión que uno podría pensar que fue tomada en base al círculo íntimo. Bueno, a mí el círculo me dice que está fenómeno, que le dé para adelante, los propios me van a aplaudir y probablemente, bueno, y eso por ahí falló. No digo que si hubiese tenido una encuesta hubiese tenido una respuesta exacta, porque probablemente antes del anuncio muy poca gente supiera qué era Vicentín y qué problema tenía. Pero es importante entender de romper ese microclima. Y el microclima es un pecado de una campaña, es volvernos locos cuando vemos un tuit que nos putea a alguien, es correr y necesitas a alguien que pare la pelota. Y a veces está bueno eso, parar un poco la pelota y decir, bueno, sopesar o poner en la balanza las diferentes cuestiones. Y acá les voy a poner un ejemplo, pero el microclima es un virus letal. Ahora vamos a ver un ejemplo de microclima que es muy gracioso y que es real, les juro que es real. Pero una campaña electoral obviamente es para reforzar la adhesión de nuestro electorado. Es decir, el microclima es algo que hay que combatir, pero eso no significa despreciar o deslegitimar la palabra de los propios, porque son importantes. Y aparte porque queremos reforzar su voto. Pero además necesitamos seducir el voto blando, que eso después se establece, ¿no? ¿Cuál es el voto blando? ¿Cuál es el voto duro? Eso después se establece. Podemos hacer un ejercicio luego en las preguntas para definirlo. Por ejemplo, el voto duro de Juntos por el Cambio es ese, si querés, 34% que lo votó en la primera, el 20 y pico por ciento, 30% que lo votó en las PASO del 2015. ¿Y cuál es el voto blando? Bueno, ese voto que lo acompañó en el balotaje, que le permitió ganar la elección. Bueno, ese voto blando hay que ver cómo se reconquista para volver a ganar, ¿no? Es un ejemplo. ¿Y el voto opositor cuál es? Bueno, ese 40%, 45% que no nos va a votar nunca. Eso es importante, ¿sí? Entonces, una campaña electoral es para eso, para reforzar la adhesión de nuestro electorado, para seducir ese votante medio o blando que no nos acompaña, pero tenemos que ir a convencerlo, tenemos que ir a buscar, y diferenciarnos del opositor. Esto es importante. Y este gráfico es lo que muestra un poco esta cuestión. ¿Cómo nos vemos nosotros? En general está nutrido, la mayoría de las veces, de cómo nos ven los propios, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar, ver cómo nos ven los que queremos seducir para atraerlos. Para atraer, o al menos un porcentaje de ese voto blando, ¿sí? Muy probablemente, si miramos las elecciones del 2015, que es para mí el mejor ejemplo de voto duro, voto antagónico, voto blando, la primera vuelta, ustedes pueden ver que Scioli 37, Macri 34, Massa 20. Ahora, de esos 20 de Massa, no vinieron los 20 en el balotaje. Para ir a buscarlos, ¿sí? Por ahí vienen 7, 8, pero con eso se construye una mayoría, ¿sí? Y se gana una elección. Entonces, es importante eso, no guiarnos solamente por los propios, ir a buscar ese voto blando, saber qué piensa, hay que ir a buscarlo y hay que ir a buscarlo con herramientas, con contenido, interpelarlo, saber qué le preocupa, etc. Ahora, uno podría decir, bueno, pero los opositores no me importan, no le doy bola. Y no, son importantes para entender en qué nos podemos diferenciar. Porque si recordamos lo que vimos en la primera placa, la campaña electoral tiene una lógica binaria. La diferenciación es fundamental. El antagonismo es por definición. Y cuando me refiero a antagonismo no me refiero a la grieta, porque ese es el antagonismo o la diferenciación que nosotros ya llevamos en el ADN, pero hay otras diferenciaciones. ¿Qué pasa si yo como moderado me diferencio de los que agrietan? Ahí vos podés establecer una diferenciación clara y decir yo estoy acá y ellos están allá. Uno puede decir, pero vos no serías del medio. El medio no implica equidistancia, no implica decir no soy ni blanco ni negro, soy gris. Y soy gris en todo. No, es por ahí. En algunas cosas soy más negro, en algunas cosas soy más blanco, pero mi postura es esta. Mi forma de alcanzar metas es esta.
mis valores son estos. El diálogo puede ser un valor, eso no es un gris necesariamente, ¿sí? Es agrietar con los que agrietan. Eso es una lectura que podemos dejar acá para discutir, digamos, para pensar. Pero es importante saber qué piensan a los que nosotros entendemos como adversarios. Porque es importante entender todo el escenario completo. Si no, caemos, digamos, mientras menos nos preocupamos en los que queremos seducir, en los del medio, y los opositores, más microclima construimos. Y eso es un problema. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ustedes acá, ¿qué ven? Esto es una situación real, le pasó a Javier. Javier, en el encuentro de la semana que viene, pregúntenle a Javier por esto, porque él se los va a contar mejor que yo. Porque cuando me lo contó yo no lo podía creer. Acá vemos a Luis de Lía con alguien que se saca una foto, ¿no? De 2 en B, uno piensa, bueno, un militante o alguien que está a favor de Lía se juntó, le pidió una foto, ¿no? Y de Lía se va de esa foto y dice, escúchame, a mí me para toda la gente por la calle y me dice, loco, sos un capo, no aflojes, se sacan fotos conmigo, uno piensa, listo, ya está. Qué mejor focus, qué mejor encuesta que la calle. Lo he escuchado más de una vez esto. Ahora, yo le muestro esto, que es un posteo real de Facebook, es una persona a la que Javier le pidió permiso para postearlo. La foto dice con el próximo detenido. O sea, es un posteo irónico. O sea, y si ustedes se fijan, nos puede pasar de que alguien, porque aparte volvemos, yo lo llevo siempre al principio, ¿no? Hablamos de la espectacularización de la política y de que cada vez más, sobre todo los políticos más grandes, son vistos como celebridades en algún punto, ¿no? Uno se cruza a Vidal por la calle y en algún momento puede discrepar, pero, a ver, la tentación a querer sacarse una foto o a querer por lo menos cruzarse y hola, está, digamos. Nos pasa en el fútbol también. Uno puede ser de Boca, pero cuando hay un jugador de River que le gusta cómo juega, más allá de la camiseta, se quiere sacar una foto, le tienta eso. Bueno, esto es importante también. Eso juega a la hora de la política, de querer sacarse una foto con alguien por más que uno no comparta. Y después incluso hacerle un meme, digamos, sacar esta foto y decir con el próximo detenido, riéndome. Y por ahí Luis de Lía se fue de eso diciendo, soy un capo, la gente me pide fotos por la calle. Y eso pasa en toda la política, pasa mucho. A ver, hagan una prueba, salgan de una entrevista, pregúntenle a su círculo cómo le fue, tuviste fenómeno, te vi muy seguro, estuviste genial, mirá, te peleaste con el periodista, lo reventaste. Y después, por ahí eso no sirvió. Por ahí vos te fuiste de la radio y el periodista estuvo 15 minutos sacudiéndote y esa gente que te está escuchando tiene una imagen negativa de vos. Digamos, son ejemplos hipotéticos, pero para graficar que el microclima es algo con lo que hay que tener cuidado y que muy probablemente, si nosotros salimos del microclima y tenemos diagnósticos claros y concretos, probablemente esto no nos pase. O no nos enganchemos, no nos subamos al ego, por lo menos. Porque si yo tengo una encuesta que me dice, y el 70% tiene imagen negativa de mí, el 20% tiene positiva, y el 10% no me conoce, y si un tipo me para en la calle para sacarme una foto, por más que me saque la foto y esté todo bien, voy a tener una duda. No voy a pensar que me la estoy creyendo y que soy mil. Eso es interesante. La cuestión del microclima, ¿no? Y acá a mí me gusta poner una cita de Maquiavelo. Lean El Príncipe de Maquiavelo porque es un librito así chiquito y que es genial. O sea, lo escribió en el siglo XIV y tiene una vigencia enorme. Y la frase dice, no hay manera de evitar la adulación que hacer entender a los hombres que no existe ofensa al decir la verdad y resulta que cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir una tercera vía, rodearse de hombres de buen juicio. Yo no digo que yo tenga buen juicio, me puedo equivocar en 1.000.000 de cosas, pero Maquiavelo, que escribe este libro aconsejando, se puede decir que es uno de los primeros libros de consultoría política, porque está aconsejando a un príncipe de cómo debe manejarse para retener el Estado, ¿no? para mantener su posición. La consultoría política, aunque parezca algo nuevo, en realidad es más viejo que la peste. Es importante rodearse de gente que no tenga miedo a plantearnos las cosas como las ve. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuerdan que yo hace 10 minutos les hablé de parar la pelota. Por ahí está bueno en algún momento donde todos nos dicen, sí, flaco, dale para adelante, andá, peleate, matalo, pa. Uno te diga, che, pará, pero mirá que la estrategia acá, mirá que la encuesta acá, mirá que el dato acá, esto es importante. Nos puede ayudar a tomar una buena decisión. Siempre está bueno que el jefe de campaña, que el estratega, que miremos más allá de lo que tenemos a 10 metros de las narices.
Esto es importante. Y nosotros como referentes, como políticos, como candidatos, no tenemos que caer en esa tentación. ¿Qué nos pasa? A mí me encanta que después de dar una charla me digan, estuviste genial, la rompiste, capo, me sube el ego, me valgo 1000. Pero por ahí está bueno que alguien me pare y me diga, che, mira, acá pudiste haber hablado menos rápido. Acá por ahí pudiste decir esto. Yo acá hubiese metido esto. Eso siempre constructivamente está bueno. Y está bueno que en la mesa de campaña, en nuestro círculo político, haya ese tipo de gente. Nos rodeemos de ese tipo de personas. Obviamente que el militante, el que te dice dale para adelante, está bueno. Hay momentos donde lo necesitamos. Che, salí, hay que romper acá. Pero está bueno también tener estos hombres de buen juicio, entre comillas, de parar la pelota, che, mirá, acá estuviste bien acá, pero podés mejorar acá, etcétera, ¿no? Y esto también forma parte de tener buenos diagnósticos, de salir del microclima. Una campaña electoral los va a meter en un microclima todo el tiempo. La campaña es un microclima. La discusión mediática es un microclima. Che, mirá, este candidato dijo esto, vos qué opinás, qué decís. Y por ahí vos tenés que ir a una entrevista y tenés 100 vecinos de una localidad que te están diciendo no tengo cloacas. Y esa es mi preocupación más importante, porque mañana me rebalsa el pozo y tengo un quilombo, o llueve y tengo otro quilombo. Entonces, siempre es importante matizar. Matizar es fundamental. Y en tercer lugar, esto que van a ver acá, que parece súper complejo, es el tercer elemento, uno de los últimos, y es fundamental para una campaña. Y es fundamental que haya alguien en la mesa de campaña que lo tenga al dedillo de todo esto, que es la agenda. Esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, suponemos que tenemos elecciones en septiembre. ¿Qué hacemos en septiembre? El lunes esto, martes esto. Esto es clave tenerlo. Y es clave que la mesa de campaña funcione para que esto tenga forma. Llenar este calendario es dificilísimo. Es dificilísimo en redes, es dificilísimo en medios, pero en una campaña esto debe ser planificado. Y debe, de vuelta, debe matizarse, ¿no? Debemos tener en claro cuándo sale la cartelería, cuándo salimos con los folletos, a qué barrio voy tal día. Ese criterio tiene que ser estratégico. ¿Por qué voy a tal barrio y no voy a este? Preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. Este fin de semana, ¿a dónde vamos? Voy a Espegazzini. ¿Por qué vas a ir a Espegazzini? Por esto, por esto y por esto. Y que eso esté claro. Porque el votante acá tal cosa, y que tengamos los equipos técnicos y el diagnóstico para eso. Si no tenemos la encuesta, bueno, la información puede salir de las charlas con vecinos. Porque mirá, me reuní con vecinos hace 2 semanas y me plantearon estas cuestiones. Y estas cuestiones coinciden con mi agenda de campaña. Voy a arrancar por ahí. Y una vez que decimos, bueno, vamos por ahí, ¿qué vamos a hacer en prensa? ¿Qué le vamos a decir a los periodistas? ¿Qué foto vamos a tomar? ¿Qué vamos a sacar en redes? ¿Qué vamos a decir en el posteo? Todo eso hay que preguntárselo y tenerlo organizado. Y si lo tenemos en una agenda, yo les puedo asegurar que es una buena parte del éxito en una campaña. No tener agenda es navegar, es andar con el GPS roto, digamos, ¿no? No sabemos para dónde vamos. Y es importante, la agenda es la expresión de la implementación que yo les mencionaba en aquella placa que era que es fundamental en una campaña, ¿no? El candidato, bueno, coordinación e implementación. Si nosotros somos capaces de armar esta agenda, nuestra coordinación y nuestra implementación va bien. Y esto es importante, es una fiaca, pero la mesa de campaña está para eso, para coordinar esto. Entonces, reunión de mesa de campaña del martes 1. ¿Qué tenemos hoy? Presentación de la candidatura, sale la cartelería, sale el spot, vamos con lo digital, perfecto, bueno, nos reunimos, vamos con esto. 7 de la tarde, ¿cómo salió esto? Y la reunión de la mesa tiene que llevar a rienda corta la agenda. Y el candidato cuando tiene dudas, mira, vos hoy vas a ir acá, acá y acá. El candidato va a preguntar, ¿por qué? Yo quiero ir a la Unión, no quiero ir a Espegazzini. Bueno, pero en Espegazzini pasa esto, esto y esto. Y el candidato tiene que decir, listo, perfecto, vamos. Y ahí se terminó. Después, el político va a hacer lo que quiera. Eso usted lo sabe mejor que yo. Ustedes son los políticos, van a hacer lo que quieran. Está bueno que se dejen escuchar por la mesa de campaña. Pero por ahí ustedes le dan, no, yo quiero ir a la Unión porque tengo ganas, qué sé yo. Bueno, listo. A la reunión de mesa de campaña, tuvimos planificado esto, el candidato dijo que no acá, listo. Y tener sentado eso. Bueno, ¿cuándo podemos ir? Negociar eso con el candidato, la mesa de campaña, etcétera. Pero la agenda es todo, la agenda es fundamental. Tanto como la mesa de campaña que va a implementar esa agenda y la va a llevar a rienda corta, y el diagnóstico. Porque nosotros con el diagnóstico, ¿sí?, planificamos la estrategia. Con esa estrategia, la mesa de campaña va a implementar
y va a armar la agenda y la va a llevar a cabo. Con eso nosotros tenemos los primeros pasos de la campaña. Ustedes después van a ver en la próxima semana las diferentes estrategias, ¿no? Cómo esa mesa de campaña se va ramificando en, si se quiere, diferentes subunidades. Pero la agenda es todo, la agenda es fundamental. Sin agenda estamos muy complicados. Por más que tengamos un buen diagnóstico y la mesa de campaña funcione, para que funcione bien tiene que haber una agenda. Porque si no, empiezan a mí me parece. A mí me parece que acá tenemos que ir a tal lugar. A mí me parece que tenemos que arrancar por acá. No, pero no vayamos a un hogar de ancianos, vamos a un skatepark. ¿Y por qué? No, bueno. Y ahí empiezan los problemas. En la agenda debería estar todo ordenado y debería haber un criterio de por qué. ¿Por qué vamos a ir al skatepark? Bueno, mirá, porque nosotros vamos a ir a buscar el voto joven. Y la principal problemática que apareció entre los jóvenes, cuando yo hablo con los jóvenes, o en la encuesta, o en las redes, en los comentarios de los posteos, es no tengo lugares de esparcimiento. Entonces yo quiero ir a un skatepark y hablar con los pibes. Bueno, eso es el laburo que se va a ir logrando. Entonces, nosotros ya tenemos una mesa de campaña, hasta acá, ¿no? En la presentación. Tenemos una mesa de campaña, tenemos un diagnóstico y tenemos una agenda. Diagnóstico para ir a buscar los votantes y salir del microclima. La agenda para implementar las estrategias y para también que la mesa de campaña tenga una hoja de ruta sobre la cual trabajar. Y la mesa de campaña, obviamente, para interpelar desde la comunicación. ¿Cómo seguimos? Van a tener que esperar a Javier el martes que viene, que les va a ir con la segunda parte. Los dejo con la intriga. No les voy a spoilear nada prácticamente. Así que eso es todo por hoy. Espero haber estado un poco a la altura de eso y haber sido claro.